Bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias. Vamos a analizar todo el tema de transformación digital y la automatización de control en la industria de salud. La agenda que vamos a desarrollar brevemente, así le puedo ceder la oportunidad a mis colegas, es las regulaciones en las industrias farmacéuticas, en la industria de salud. También analizar brevemente temas de la no conformidad, qué cosas hay que resolver. Brevemente, un comentario de la matriz de Porter, las fuerzas de la competencia en el sector en la cual estamos trabajando, el sector industrial, de salud, etcétera. Analizar los códigos de conducta, compliance, la parte de governance, las guías legales de competencia de la industria farmacéutica para tener una orientación y un comentario sobre procedimientos de la diligencia debida o cumplimientos de normas anti-bribery law, etc. También nos gustaría comentar un poquitito el tema de gobernabilidad, del funcionamiento operativo, un breve concepto de investigación y desarrollo, la importancia estratégica que tiene para la industria farmacéutica, para la industria de salud, lo que es la innovación, investigar nuevos procedimientos, etc. Fundamentalmente también cómo se compite y los comportamientos que hay que tener en la competencia, y después la aplicación de algunas herramientas confiables, y brevemente comentar alguna norma ISO, y fundamentalmente la herramienta ISO Tool. Sabemos que la industria farmacéutica es una industria bastante regulada. Vamos a mencionar solamente 2 o 3 agencias. La FDA es una agencia de Estados Unidos, una agencia gubernamental, y analiza todo lo que es la regulación de alimentos, bebidas, suplementos dietéticos, inclusive aparatos médicos, drogas, cosméticos, etcétera, pero no solamente la aprobación, sino también la inspección, clasificación, el supply chain, las importaciones, las alertas, cómo se hace un recall, cómo se recupera un producto, etcétera. EMA es la agencia europea, equivalente en su dimensión. En Argentina existe ANMAT, que trata todo lo que es medicamentos, alimentos, la tecnología médica, etc. Todas estas organizaciones que regulan es no solamente el producto, sino también puede haber inspecciones periódicas de la planta, puede haber análisis de un lote, etc. También la cadena de suministro, cómo se está cumpliendo, las especificaciones técnicas. Es muy importante también el equipamiento y la automatización, validar los equipos, cómo se guardan esos medicamentos, el acopio, la conservación, etc. Nos interesa hablar brevemente por qué hay que cumplimentar estos requisitos en temas de salud y fundamentalmente porque hay estándares que están aplicados a la actividad farmacéutica, protocolos de salud en organizaciones, obras sociales, prestadores, etc. Hay regulaciones locales, regulaciones internacionales, disposiciones legales, puede haber decretos que reglamenten la actividad. También es muy importante generar una confianza en los clientes, pacientes, afiliados, usuarios, pueden ser los proveedores o los financiadores, para los cuales brindamos un determinado servicio. Existen para todo ello certificaciones locales, nacionales, internacionales, etcétera, y es muy importante contar con auditorías profesionales y poner énfasis en implementar un sistema de gestión de la calidad documentado en lugar de sistemas anteriores que era un sistema de documentos. No es lo mismo que cuando tengo una inspección tengo un sistema de gestión donde yo puedo mostrar evidencias de lo que hago, al estar buscando dentro de carpetas, folios, etcétera, mostrar un certificado, mostrar una inspección, etcétera, etcétera. Y lo que es muy importante
también, y como mencionaba nuestro presentador, son análisis de mediciones y mejoras, porque estas mejoras son continuas. Todo este tipo de información, de regulaciones, etcétera, nos permite soportar lo que puede llegar a ser una no conformidad. Las no conformidades, comúnmente en la industria farmacéutica, pueden llegar a generar también un recall. El recall es retirar un lote, un producto, etcétera, del mercado, en la industria de la alimentación, etcétera. Solamente un comentario aquí, localmente en Argentina, un producto, hubo que retirar 18 lotes de una solución clorada hipertónica al 20%, solamente porque en el vial el color celeste que se reserva de acuerdo a la reglamentación para otro grupo de especialidades que se usan o en terapia intensiva o en guardias, no se estaba cumpliendo. El vial que se había utilizado era color negro. La serigrafía era en color negro. Un pequeño detalle que hace recuperar todo un lote de 18 o 18 lotes con los costos, las dificultades y lo que es más preocupante de todo es la expectativa que pueden tener nuestros clientes ante una situación equivalente para nosotros. Nos gustaría analizar brevemente las fuerzas que mueven la competencia en el sector industrial. Esto es lo que mencionábamos de la matriz de Michael Porter. Tenemos los competidores que están en el sector industrial, donde existe una rivalidad, existe una competencia. Pero también están los compradores, que tienen un poder de negociación. Son nuestros clientes, pacientes, los que financian nuestros productos. Puede ser desde hasta un ministerio de salud. Existen también sustitutos de lo que nosotros fabriquemos, producimos, servicios o bienes que van a tratar de ingresar a competir aquí. También los proveedores tienen su poder de negociación, hay que tenerlos en cuenta, analizar. Y una cuestión que es muy importante son los competidores potenciales y son las amenazas de nuevos ingresos. Toda esta matriz es lo que le da un dinamismo muy importante a cualquier actividad en la cual uno se encuentre compitiendo. Al respecto, quería comentar brevemente de esto de competidores potenciales. Hay una firma en Estados Unidos, en Maryland, que se llama Novavax. Está experimentando una vacuna para el coronavirus. Después nuestro colega Fabián nos va a comentar un poquitito más las fases, la seguridad de las fases de los productos medicinales, etc. Esta vacuna, cuando detectaron que tenía alguna posibilidad por el coronavirus, por el COVID-19, automáticamente las autoridades de Estados Unidos ya firmaron un contrato de 1.6 billones, billones con B, de dólares, para la provisión de esta vacuna. Muchos de los analistas del mercado lo que decían, pero no tienen pipeline, no tienen otros medicamentos, etc. Va a ser un competidor, o ya es un competidor muy importante en este sector industrial, sin haber tenido nada más que una investigación muy, muy necesaria en este momento y haber trabajado mucho en proteínas, que en principio parece ser una de las formas, de las plataformas de abordar lo que es la vacuna. Esta matriz es importante tenerla en cuenta, no es el análisis, no es el objeto de la reunión hablar de estrategias de este tipo, pero sí tener en cuenta para lo que vamos a analizar. En la industria de salud, alimentos, energía, existen códigos de conducta, compliance, temas relacionados con la gobernabilidad, que son realmente muy importantes. Y también existen guías legales de competencia en la industria. ¿Qué es los códigos de conducta? Brevemente los conocemos, les hacer un comentario solamente. Es una redacción, un documento voluntario de cada una de las organizaciones. Y allí se exponen los principios que se comprometen en forma unilateral a seguir
para hacer negocios en determinada actividad. La gobernabilidad es muy importante, analiza todo el tema, y el compliance. A nosotros el tema de compliance, lo que es el esquema de compliance, su funcionamiento, es analizar la legislación local, internacional que se va a aplicar, confeccionar la normativa o procedimiento y mantenerlo activo, ver el modelo de governance que se está aplicando y fundamentalmente el tema, la ética y la transparencia en su funcionamiento. Esto es muy importante. Aquí este era un comentario que queríamos hacer de una cámara de especialidades relacionadas con la farmacéutica, donde es un procedimiento donde se detalla exhaustivamente cómo en relación con terceros o funcionarios públicos para cumplir con lo que se llama diligencias debidas. Estas diligencias debidas, a su vez, tienen un formulario donde si voy a participar en una licitación, si voy a efectuar una venta, si voy a una adquisición, etcétera, tengo que estar completamente documentado de cómo lo hice. Y esto está basado en normas, estándares nacionales que existen, y la legislación americana que está relacionada con el Foreign Corrupt Practices Act, o para lo que es EMEA, es la Bribery Act, que es del Reino Unido, donde especifica cómo se hace una licitación, cómo se participa, etcétera. Volviendo al tema de gobernabilidad, es analizar a las personas involucradas en el proceso, encuadrar las regulaciones, que son las que van a marcar el paso de lo que tenemos que estar cumplimentando, y tener un proceso de gestión controlado y auditado. Esta es la parte donde tenemos que agregar muchísimo valor. Respecto de lo que es gobernabilidad, nos interesa analizar algo de lo que es la estructura, la arquitectura y el diseño de la organización. Anteriormente existían organigramas muy rígidos, estructuras muy rígidas. Después aparecieron las estructuras más modernas, matriciales, con dependencias de distintos países, de líneas punteadas, etc. Y hoy se está hablando de organizaciones o organigramas líquidos. O sea, se trabaja más en equipo, se trabaja más horizontalmente. Es una tecnología que se va a adoptar rápidamente, producto de lo que es el home office, trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Siempre existen comités de trabajo, reuniones en esta estructura, pero también es importante, a medida que efecto cascada de una organización, hay responsabilidades en la supervisión, hay una autoridad del management, lo que tiene que hacer, cómo se hace cargo, y a su vez reuniones de trabajo, comités, fijación de pautas, etc. Pero es muy importante el talento y la cultura de esa organización, y esto afecta a compensaciones estratégicas, o sea, lo que es la remuneración, la performance de los individuos, el management, los incentivos. Hay principios operativos del negocio que son muy importantes analizar y tener en cuenta, y también lo que es todo lo que es el desarrollo individual, la capacitación, liderazgo, la atracción de talentos, cómo tengo mis cuadros de reemplazo en mi estructura para poder cumplir con todos los objetivos. Y después existe lo que es la infraestructura, que son los procedimientos, allí es donde me voy a apoyar, normas, la política empresaria, el tema de comunicaciones, manejo de la información, reportes, los statements que tiene esa empresa que va a poder brindarle a todos al exterior y hacia el interior, y también analizar en esa infraestructura el desarrollo tecnológico, cómo lo actualizo, la estrategia competitiva, mi rama de actividad que voy a competir, etc. Es muy importante el tema de comunicaciones, y al respecto
quería hacer un breve comentario de lo que son las fases del proceso de investigación para la industria farmacéutica. Nosotros podemos ver que existen 4 fases. La fase 1 está desarrollada fundamentalmente en una investigación de una droga, de un producto, etc. Los estudios clínicos, pasar luego a la fase 2, que es la confianza en el mecanismo de ese procedimiento, de esa droga, etc. La confianza en la seguridad que brinda. La fase 3 ya tiene su complejidad porque esto ya pasa a escala industrial, o sea, no es lo mismo hacer en un laboratorio in vitro una pequeña prueba, pasarla a la fase 1, pasarla a la fase 2, que después generar un lote, hay que validar los equipos, etcétera, y que ese lote tenga la misma potencia de lo que se diseñó. Aquí va a existir lo que es la autorización, etcétera, la aplicación, y va a venir la autorización a marketing para que inicie el proceso de posicionamiento del producto, entrenamiento de la fuerza de ventas, en el caso de que es un producto medicinal, etcétera, para pasar a la fase 4, que esa fase no termina nunca, es una fase sine die. Todo esto genera un enrolamiento de pacientes, tengo que buscar pacientes que tengan la posibilidad, el consentimiento de esos pacientes, hay una reserva de información, etcétera. Estudios de factibilidad, formación en la investigación clínica, pacientes, etcétera. Al respecto, un breve comentario. Esto que mencionaba de las vacunas del COVID, al día de hoy, es información de la FDA, hay unas 140 vacunas para el COVID, de las cuales en fase 1 hay 14 que están testeando lo que es la seguridad. En fase 2 hay 10 vacunas que están haciendo los estudios técnicos de seguridad fundamentalmente. Y en fase 3 hay 4 que están haciendo los test de grandes escalas de producción. Es una situación bastante compleja, pero es importante cómo van pasando estas sucesivas fases. Al respecto, para ser breve por mi tiempo y no consumir el tiempo de mis colegas, es el tema de lo que es investigación y desarrollo, es crucial en la industria farmacéutica, fundamentalmente las empresas que están basadas en la innovación. El 10,6% de las ventas netas de lo que es farma y productos biotecnológicos se asignó el año pasado a lo que era investigación y desarrollo. Los que son los grandes jugadores o que tienen necesidades estratégicas importantes, hasta el 20% de sus ventas netas fueron asignadas a lo que es investigación y desarrollo. Poniendo brevemente al tema de gobernabilidad y los competidores en este sector industrial, la rivalidad que existe, etcétera, es muy importante el mantenimiento de altos y robustos estándares éticos y agregar lo que son el cumplimiento, la adhesión a las leyes nacionales e internacionales. Las empresas con productos y negocios alrededor del mundo adhieren, aplican y se ciñen a estas regulaciones, no solo por donde operan o donde comercializan un producto, sino por donde realizan también transacciones. Tengamos en cuenta que el mundo es un mundo globalizado, no hacemos negocios en forma aislada. Y también es muy importante lo que son las prácticas y los estándares de integridad, gobernabilidad, etc. Un comentario. Si vemos esta expresión, yo no tenía conocimiento de esta reglamentación, no es una excusa para las autoridades regulatorias. El seguimiento de lo que es el cumplimiento de los principios mandatorios es un comportamiento para todos los empleados.
Si sabemos que no se pueden utilizar asbestos en la industria de la alimentación, en la industria de farmacéutica, de salud, etcétera, yo no puedo decir que yo no tenía conocimiento, no es una excusa. O sea, tenemos que estar muy atentos a todas estas cuestiones, es muy importante. Las empresas comprenden que en algunos casos es dificultoso para los empleados comprender todo lo que son las regulaciones, las leyes de varios países, etc. Pero existen herramientas, fundamentalmente el departamento de legales, de compliance, herramientas de control, auditorías, un entrenamiento, cuestionarios, consultas, etc. Es muy importante tener en cuenta lo que es cosas que no podemos hacer o que están prohibidas en temas de gobernabilidad. No están permitidos, están prohibidos los acuerdos verticales, que son acuerdos que se realizan en prácticas coordinadas entre compañías, distribuidores, clientes, si brindan una licencia, asociaciones, terceros, etc. Los acuerdos horizontales no están permitidos, pueden ser en la misma rama de actividad, estos acuerdos horizontales puede ser hasta con competidores, determinar la forma conjunta de precios, compra-venta, incrementos de precios, la forma que voy a hacer los incrementos de precios, los descuentos que voy a hacer por mis compras, condiciones de ventas, cuotas de productos que voy a vender en el mercado, etcétera, etcétera, no están permitidos. Fundamentalmente, algunos otros aspectos también a tener en cuenta son actividades prohibidas, boicots, joint ventures sin haber obtenido un respaldo legal, asociaciones comerciales, precios de reventa, exclusividad, prohibiciones de exportación, exportaciones paralelas, triangulaciones, o sea, no está permitido comerciar con un país, etcétera, se lo vende a un tercero para que sí le vende ese país. Son cosas muy complejas y hay que tenerlas muy bien analizadas. Y es importante, donde uno realiza negocios, tener en claro cuáles son los aspectos legales, regulatorios, etcétera. Respecto de lo que es la integridad de los negocios, en cada caso que uno intervenga, si son licitaciones, cómo se participan, la prohibición de influenciar, etcétera, etcétera, deberá aportarse en cada caso la documentación de las autoridades de la licitación y proveer especificaciones técnicas de cada uno de los productos para nuestros clientes, etcétera, para que puedan tener el nivel de decisión adecuado. Tiene que ser transparente. Brevemente, eh, la norma ISO 9001 es la adopción de un sistema de gestión de la calidad, obviamente que es una decisión estratégica de una empresa, y ayuda a mejorar el desempeño global proporcionando una base sólida de iniciativas que uno tenga dentro de la organización en lo que es desarrollo sostenible y sustentable. Sostenible en el sentido de que no voy a agotar el recurso, lo voy a poder seguir teniendo mi organización en el tiempo, y sustentable porque no voy a dañar el medio ambiente ni hacer ninguna cuestión no permitida relacionada con el medio ambiente. Un ejemplo muy práctico, si estoy fabricando un antibiótico y puedo tener un material particulado, tengo que tener los filtros adecuados para no lanzar a la atmósfera ese material particulado. Los principios de gestión de la calidad de esta norma ISO están referidas específicamente al enfoque al cliente y a tener muy en claro lo que es el liderazgo, la forma de liderar, la participación del personal, obtenemos resultados con la gente y a través de la gente, un enfoque basado en los procesos, tengo que poner el focus allí, la mejora continua, la mejora permanente, que fue uno de los objetos y objetivos de la
apertura, y la toma de decisiones basada en la evidencia, fundamentalmente para tener una adecuada gestión en las relaciones, tanto con los proveedores, con los terceros, con mis clientes, etc. Es muy importante todo esto que hemos analizado, desde la matriz inicial de Porter, las regulaciones, lo que es la gobernabilidad, los códigos de conducta. Hay que documentar muchas de estas cuestiones, tenerlas permanentemente analizadas y también comprender que es un proceso dinámico, no es una cosa estática, y los sistemas que nos van a soportar. Por eso menciono brevemente lo que es ISO Tool y por qué procedimientos ISO, porque consideramos que nos permite cumplir con las regulaciones, esos son los compromisos, sean locales, internos, externos de la organización, etc. Una cuestión de operación y de experiencia es que los sistemas deben ser simples y escalables para permitir alinearse con las estrategias de la organización, la dinámica de los procesos, los competidores que tenemos. Esa parte central de esta matriz de Porter es bastante compleja. Mis competidores hacen infinidad de situaciones en las cuales tengo que competir con productos, servicios, etcétera. Y una cuestión que nos parece muy interesante es que tienen que ser flexibles para permitir operar desde lugares remotos, un comité de crisis, home office, trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Hoy estamos un poco más acostumbrados a estas cuestiones, pero son muy importantes. Yo doy por finalizada mi comentario, mi introducción al tema y posteriormente las preguntas que surjan. Y sí le cedo la presentación a mi colega y bueno, y muchísimas gracias por esta oportunidad.